Hola, bienvenidos a Animales del Alma. Mi nombre es María del Pilar Zamarra San Joaquín y soy la autora del libro Flores de Bach en Animales, Camino de Sanación y Conciencia en el Amor a nuestros amigos del alma. Os presento la 8ª lección del curso de Comunicación Animal y hoy vamos a hablar de la sanación, la relación que hay entre comunicación y sanación. Bien, no siempre que se hace comunicación con el animal se hace sanación, pero siempre que se hace sanación es gracias a que se establece algún tipo de comunicación o se fomenta que la criatura que recibe la sanación mejore sus canales internos de comunicación, aunque solamente sea a nivel energético, no a nivel consciente, pero sí a nivel de la conciencia. No sé si os habéis quedado igual o lo habéis pillado, pero bueno, a lo que me refiero es que cualquier terapeuta de la categoría que sea, veterinario, mm, persona que maneja la terapia floral como yo, en fin, tengamos muy presente que la comunicación va a ser imprescindible para valorar, para tratar, para saber qué le ocurre al animal y para poder ayudarle, del tipo de comunicación que sea, incluso empezando por la más básica, que es por la que os he hablado en todas las lecciones anteriores. Pero sobre todo si además empleamos una comunicación más intuitiva, pues esto va a ser de vital importancia, por ejemplo, en el caso de las flores de Bach, porque la terapia con flores de Bach es tremendamente intuitiva. Es decir, alguien aplica Reiki y el Reiki pues tiene, digamos, una estructura, ¿no? Una especie de ritual, de alguna manera. O, a ver, otra que pueda conocer yo más de cerca, el Jinshan Jitsu, que es, el Jinshan Jitsu eh, es contacto también en determinadas zonas, canales energéticos. Entonces hay un canal, pues como en la medicina tradicional china, un canal para energía de hígado, un canal para energía de vejiga de la orina, ¿sí? De riñón. De manera que, bueno, eso está como más... Pero la terapia floral es que, aunque tengas esta flor que te ayuda con esta virtud para este problema, para al final, la composición de la fórmula, que es a donde voy, puedes usar péndulo, etcétera, te puedes guiar de manera intuitiva. Conocer las 38 flores, sin eso no haces nada. Te planteas qué necesita el animal y gracias a la comunicación profunda te puedes encontrar con que el animal de alguna manera te muestra las flores que necesita. Él no te va a decir o no te va a mostrar el frasquito de yo qué sé, una flor para el miedo muy habitual, el mímulo. No te va a mostrar el frasquito para que tú sepas que esa es la flor que necesita. O la flor del mímulo, que estaría muy bien también. Bueno, a mí me ha ocurrido en una comunicación que me mostró una flor rosa y me di cuenta de que era la genciana. Pero bueno, ha sido una cosa que me ha pasado ya últimamente. O sea, en general ellos, en la comunicación intuitiva, lo que sí me he encontrado, pues que a través de lo que te transmiten en la comunicación, te llegas a dar cuenta. Ah, pues entonces está claro que este animal necesita estrella de Belén, está claro que este animal... Y claro, luego lo cotejas con su historia y te cuentan, sí, a este animal le ha pasado esto, esto, lo otro, tal. Ah, claro, concuerda, porque esta flor sí, tal, tal, tal. Es a lo que me refiero. Entonces, pues es un recurso inestimable, más que una herramienta, tal, es un recurso inestimable, de un valor inestimable. Luego, además, con la comunicación, nosotros lo que podemos hacer en nuestras meditaciones, hablé en la 4ª lección sobre la meditación y la oración, para mí son lo mismo, la verdad, porque orando se medita y meditando estableces un tipo de oración que es una comunicación con lo divino, con la esencia divina, sin necesidad de que sea de una religión concreta, ¿entended? La oración no tiene nada, tiene que ver con las religiones, pero no es inseparable de... Entonces, otra cosa que podemos hacer es, cuando en nuestras meditaciones, y esto es muy importante, decretar salud para el animal, visualizarle sanando, solicitar con humildad ayuda, por ejemplo, a San Rafael, que es el arcángel sanador,
a San Francisco de Asís, siempre va a estar dispuesto y disponible, es 24 horas al día, 365 días al año, sobre todo, por ejemplo, para solicitarle, dado que es el patrón de los veterinarios, que guíe las manos, la mente, el corazón y el espíritu de los veterinarios que están atendiendo a tu animal, operando a tu animal, etcétera, etcétera, etcétera. En este canal tenéis también unas oraciones de San Francisco de Asís para los animales. Están en una foto. Todo esto lo volveré, no os preocupéis porque todo el material del que os hablo lo volveré a adjuntar. O lo etiquetaré para que tengáis más fácil acceso, o lo volveré a adjuntar aquí al canal de Telegram Animales del Alma. Acostumbrarse a decretar es algo que conviene que hagamos con nosotros mismos. Algún ejercicio. Tenéis, por ejemplo, en este canal también el decreto de cocreación, que os hablé en la lección cuarta, no quiero repetirme. Otra cosa que se puede hacer con la comunicación, tanto dirigiéndonos a él cuando os explicaba en la quinta lección sobre la comunicación con conciencia y tú hablas con el animal y hablas con conciencia, te diriges a él, es sobre todo tranquilizarle comunicando, le alivia de estrés y ya abre la puerta a la sanación. Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada, es que todo pasa. Es que es así, es que no pasa nada. Y también esto es algo que se puede hacer y conviene que se haga si eres un buen comunicador a nivel telepático entre especies y tal, cuando estás en el otro plano, transmitirle al animal tranquilidad, confianza, explicarle que todo que va a salir bien, que vas a explicarle a su guardián lo que te transmite para mejorar la vida de los dos. Todo esto es muy importante también. Tranquilizar comunicando es hacer sanación también. Y bueno, pues estar atentos a cualquier requerimiento que surja en el proceso de comunicar y que sea beneficioso para su salud. Te puede mostrar un alimento que le está haciendo daño. A mí me ha pasado esto, por ejemplo, hay estos piensos que se anuncian como holísticos, que no tienen cereales, que bien, que estupendos, que tienen más proteína, más carne de primera calidad. Pues resulta que muchos en la composición llevan guisantes. Y resulta que una gata mía empezó con un proceso asmático y ella, esto fue a mi amiga Silvi, en la comunicación le mostró que le estaban haciendo daño esas bolitas, que era el pienso. Y entonces yo me planteé, digo, bueno, ¿y qué es lo que le está haciendo daño de este pienso? Y medité y me vino a la mente la imagen de guisantes. Y busqué en la composición y los llevaba. Entonces, desde entonces yo, aquí no entra nada que tenga guisantes. Y en otra situación fue una gata con la comida húmeda y fue con las gambas. O sea, ellos de alguna manera te muestran como que lo que comen, como que les da dolor de tripa, puedes percibir tú el dolor en el abdomen en ese momento cuando estás comunicando con el animal. Y luego es cuestión de que tú meditando te plantees, bueno, ¿y de esta comida qué le puede estar haciendo daño? Y si tú en ese momento estás muy centrado, te puede venir a la mente la imagen y en ese caso, pues una gamba o cualquier cosa que además es ciertamente que es muy alergénico, ¿no? Tened en cuenta que muchos de los sobres de comida húmeda llevan subproductos animales. Los subproductos, pues es un poco lo que queda después de haber usado para alimentación humana el cadáver del animal. Y en esos subproductos a veces se emplean también para caldos, etcétera, o se trituran, se hacen harinas de pescado, y ahí cuando te dice harinas de pescado, puede llevar crustáceos perfectamente. Entonces, por ejemplo, un gato que sea alérgico a estos temas, pues ya no tendría que comer ningún tipo de comida húmeda ni seca que lleve pescado, porque puede llevar los crustáceos, puede llevar las gambas. O sea, la información que te revelan es tremenda. Y lo mismo en cuanto a aquello, ya no solamente lo que les puede estar haciendo daño o que no necesitan, sino también aquello que tienen en su entorno, no solamente en la alimentación, en el jardín
A lo mejor tú estás echando un producto para intentar salvar un rosal de una plaga de un hongo y eso, el animal en comunicación se acerca al rosal y hay algo que le rechaza en el rosal y tú piensas, bueno, ¿y qué le pasa al rosal? ¿Te has clavado una espina, tal? Y luego te das cuenta que es que el guardián estaba, ahí iba un jardinero y estaba dando un tratamiento al rosal. Estas cosas ocurren en comunicación profunda, en comunicación telepática, entre especies y tal. Y también cuando te hacen los requerimientos de cosas que sí que necesitan tomar, porque entendamos que se ha estudiado el proceso de zoofarmacognosis en animales silvestres que están en libertad, no han roto vínculo ni con la madre naturaleza, con la madre tierra, mantienen su sabiduría esencial. Y esto es que yo recuerdo hace muchísimos años verlo incluso en documentales de televisión en África, los elefantes en sus rutas, pasan por determinada cueva, rascan en la pared porque tienen que tomar esa arcilla, porque tiene según qué minerales que ellos necesitan en esa época además, y lo saben, de cara a esa estación que llega, según sus ciclos vitales biológicos. Lo mismo si se tienen que desparasitar, utilizan hierbas apropiadas a tales efectos. El problema es que cuando los tenemos en casa han roto mucha parte de ese vínculo y hay veces que el animal se siente molesto, por ejemplo el perro, y come una planta para provocarse el vómito, para purgarse, y come la que tiene a mano, la que tiene a mano, la que tiene en casa, o sale a la calle y come la que en un momento, la que puede. Y esa la que puede, pues si es en la calle puede tener ni se sabe qué, y si es en casa, pues igual puede ser una planta que te han regalado, que tú tenías ahí, no sabías si era tóxica para el animal. O sea, daos cuenta, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con esto y procurarles siempre, tengo también vídeos sobre el jardín y los animales en YouTube, procurarles plantas beneficiosas para su salud que estén en casa, aunque lo que tú tengas sea un pequeño balcón y solo puedas tener ahí una pequeña maceta. O bien algo que pueda de alguna manera sustituir eso. Pero claro, ellos de manera natural van a buscar la planta, porque te dicen los veterinarios, no, pero el gato mejor da el de Malta, etcétera. Ya, pero el animal funciona en base a su instinto también. Y ellos van a necesitar según qué cosas y te pueden enviar esas imágenes. Y si no en comunicación de este tipo, pues sencillamente a nivel intuitivo. Tú te das cuenta de que el animal tiene un proceso digestivo, has estado en el veterinario y tal, pero dices, es que algo más le falta. Algo más le falta. Entonces, bueno, pues entended una cosa, yo he estudiado también en el origen de la terapia floral, parece ser que ya se utilizaba en pueblos originales, por ejemplo, en las tribus de indios navajos, que tomaban el rocío de las plantas, que se depositaba en según qué plantas concretas. A nosotros es que también todo esto se nos ha olvidado. Cuando tú pones a un bebé de ciertas edades delante de frascos de terapia floral y ellos sí que se dirigen a frascos que son los que necesitan porque se dirigen a la vibración. Ellos están en estado puro y se dirigen a la vibración que necesitan porque el frasquito ya emana su vibración. Pero luego se nos olvida. Con lo cual todo esto que os estoy contando no es ninguna chorrada, es que se ha visto. Cuando digo terapia floral, pues digo como con cualquier otra terapia. Como puede ser, por ejemplo, también la aromaterapia. Por ejemplo, mirad, en gatos sabéis que la aromaterapia los aceites esenciales no se pueden aplicar en la piel, no es conveniente porque, vamos, no es que no sea conveniente, es que es peligroso, pueden resultar tóxicos cuando el gato se lame porque los ingiere y luego ellos a nivel hepático no tienen enzimas como para procesarlo. Pero sí que está indicado utilizarlo en difusores de esencias. Entonces, yo me di cuenta, sin establecer ningún tipo de comunicación intuitiva, ni de entrar en meditación ni nada, es que yo me di cuenta que yo ponía un difusor y es que a una de mis gatas me di cuenta que cuando estaba mucho más contenta y mucho más atenta al tema, cuando yo ponía aceite esencial de hierbabuena. Daos cuenta de que yo había utilizado menta advensis, menta piperita anteriormente y no, fue con la hierbabuena, o sea, es que son... Claro, ellos tienen un olfato que nosotros no tenemos, lo que os hablaba también sobre la sensibilidad, sobre los sentidos. Por eso la comunicación es de vital importancia para todo y cuando además queremos llegar a la sanación, entendiendo como sanación, no solamente curar un proceso y ya está, sino llegar a la raíz que produjo ese proceso y ayudar a sanarlo, sanar emociones atrapadas, sanar traumas enquistados
que pueden venir de hace mucho tiempo y no digamos más en animales que han sido adoptados. Esto es algo, la verdad, de vital importancia, que hay especies como por ejemplo el caballo que no se tiene en cuenta y que es muy interesante. Pero claro, el caballo si tiene la suerte, porque hay yeguadas estupendas, sobre todo aquí en España, de pasar mucho tiempo en la naturaleza y pastar a su aire, la verdad es que el caballo se las va a arreglar, ¿eh? Cosa que no le va a pasar a los animales que tenemos aquí en las ciudades. Es que el campo es una cosa y la ciudad es otra. Y eso es algo que nosotros mismos cuando vamos al campo lo percibimos. Así que como ejercicio para hoy, recomendado, si hace poco os comentaba perderos en el bosque voluntariamente, eh, a ver si podéis recordar de las veces que estáis en un entorno natural, si sentís esa necesidad de después reproducir. Por ejemplo, has estado en la playa y luego sientes que necesitas escuchar el sonido de las olas del mar. O sea, si has estado en el campo y sientes que necesitas tomar infusiones de una hierba, de un olor que te recuerda a esa excursión que hiciste en el campo o en la montaña. Te fuiste a hacer senderismo y te daba el olor del tomillo y, en fin, 50.000 cosas que nos rodean y que después uno con el tiempo le vuelven. Si te vuelven es por algo. Si te vuelven es por algo. Esto es intuición. La intuición conviene alimentarla constantemente. Es muy agradecida. La intuición es como el agradecimiento. Cada vez más, ya os lo comenté en una lección anterior. Y luego con el animal, pues hacer ese mismo tipo de observación, sobre todo relacionado con las estaciones del año. Porque según las estaciones del año, ellos también están de alguna manera más expuestos a según qué parásitos. Y entonces es cuando ellos buscan pues ese purgarse, etcétera. O si por ejemplo tenemos roedores y tú les ofreces alimentos variados y frescos, que es lo suyo, además de heno y además de algún compuesto que puedas comprar comercial, que yo no soy partidaria, yo los roedores los he tenido, les hacía yo mi mezcla con cereales ecológicos y con productos frescos. Y entonces puedes observar, hombre, al que le chifla el brócoli, le va a chiflar el brócoli probablemente todo el año. Pero intentad observar o recordar si hay algunos alimentos que los ha demandado más de alguna manera, que se los ha comido antes en según qué épocas y sobre todo aprovechad las verduras y las frutas de temporada y ver cómo reacciona el animal ante ellas. A veces incluso puede ser con escepticismo. Esto pasa mucho con los canarios y con las aves de jaula, porque si no lo han visto nunca, no les llama la atención. Pero una vez que ya se acercan, lo prueban y lo huelen, lo comen, por ejemplo el melón en verano, pues, o la calabaza en invierno, y el calabacín es algo que a la mayoría aceptan fenomenal. Y todo esto es a base de, como siempre digo, la comunicación y la observación, la sensibilidad, ir dándonos cuenta con nosotros, con nuestros propios circuitos de sanar y con los animales. Y también si practicáis Reiki o cualquier terapia manual o energética, el antes y el después a la sesión. Observad señales en el animal en cuanto a su lenguaje corporal. No es aquello de, sí, está más relajado, sí, pero ¿qué observas en el animal? ¿Qué observas? Que le has dado 2, 3 sesiones y el pelo... Yo es que además en los efectos en la terapia floral se nota, el lustre en el pelo cambia, el brillo cambia. Es que cambia, irradia otra cosa en la mirada, tiene otra chispa. Entonces, todo esto es importante porque nos va a ayudar a ayudarles más y mejor. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.